Bueno, ¿cómo estuvieron con este eje? ¿Qué les pareció el eje, la transversalización de la perspectiva? ¿Tenían idea más o menos del concepto? ¿Fue novedoso para ustedes? Ahí está dejando el formulario Eva para que completen la asistencia. No se olviden de eso, que es muy importante. Acá, por ahí lo que me interesa recuperar de este eje, que la transversalización es un enfoque para el abordaje de políticas públicas y estrategias hacia el interior de las instituciones con perspectiva de género y diversidad, eh, pero más allá de lo que podemos ver que atraviesa la perspectiva de género en las instituciones y en la organización, por ahí me gustaría ir un poquito más, y es, bueno, en primer lugar, si ustedes observan que hay una transversalización de la perspectiva de género en sus espacios de trabajo, y en qué otros lugares más podrían existir, lo dejo medio como ambigua la palabra, porque después vamos a profundizar en eso, dónde podría existir esa transversalización más allá de la organización, de la institución. No sé si se entendió algo de todo lo que dije. Pero en las actitudes de cómo nos relacionamos, ¿no? Todo el personal, no solo los directivos o directivas. Uh-huh. Yo he participado de algunos proyectos institucionales en los cuales se pedía explícitamente que se hiciera una consideración de la transversalización de la perspectiva de género, se incluyeran todas las evaluaciones o las interpretaciones de distintos aspectos, por más que fueran técnicos, por ejemplo, en cuanto a la producción forestal en una cuenca, cómo estaba manifestada o si se podía hacer una interpretación desde la perspectiva de género. Uh-huh. Eso fue muy interesante y creo que en ese sentido todavía queda mucho para seguir incluyendo en el trabajo de cada uno, ¿no? Esto, María, ¿vos referís a la integración de los equipos de trabajo? Había que hacer una evaluación, un diagnóstico de una situación socioeconómica de un determinado lugar y se pedía expresamente que se hiciera dentro de esa evaluación diagnóstica socioeconómica, se tuviera en cuenta la perspectiva de género y se hiciera una transversalización de esos conceptos en toda la interpretación. Perfecto. Mariano. Sí, a mí, bueno, creo que lo había contado en uno de los foros. En realidad, he visto que ha empezado, sobre todo en los proyectos de investigación, que piden la conformación de los grupos que sean con paridad de género para poder pasar el proceso de admisión. Es claro en los proyectos PICT, no es nada claro en CONICET, en los PIP, que este año me ha tocado evaluar. Y la verdad que no fue una experiencia buena porque no hubo forma de que en la comisión nos pusiéramos de acuerdo de qué puntaje o cómo evaluar eso si veíamos que no había balance de género y directamente no hicimos nada. Entonces la experiencia no fue buena en ese sentido. La agencia creo que lo resuelve con mano dura, bueno, si no hay, no pasa, pero también hay problemas como esta persona que fue discriminada porque era mujer, pero no la consideraban mujer porque había cambiado de sexo, entonces se generó todo ese ruido, pero en el CONICET no pudimos hacer absolutamente nada. Por lo menos en mi comisión, hablo de la comisión de química. Sí, porque total, Cesarina se suma a esa táctica. ¿Mauri? Sí, después lo puedo ¿Mauri, querías hablar? Mauri, disculpa, ¿tenés el micrófono abierto? Te estamos escuchando. Perdón, estaba terminando de coordinar unas cosas, perdón. No hay problema, no hay problema. ¿Y por qué, Mariano, entonces considerás que no pudieron llegar a un acuerdo para integrar los equipos con paridad de género? ¿Por qué Porque lo que pasaba eran discusiones, hicieron discusiones eternas, y bueno, como había comentado en los foros, en ese caso había mucha resistencia por parte de las mujeres de la comisión, y ponían el contraejemplo, y bueno, y ahí quedábamos dando vueltas de qué pasaba si encontrábamos proyectos donde eran todas mujeres. Entonces, bueno, y ahí estábamos entre ida y vuelta y qué sé yo, lo que se decidió fue poner una frase en la que se decía, bueno, se observa que hay paridad de género, o se observa que no hay paridad de género, pero no decíamos más nada. No se puntuó, Para mí digamos. fue frustrante. ¿Cómo? No se le dio una valorización particular a un caso o a otro, digamos.
Sí, No yo hubo creo que ninguna penalización si no había. es difícil trasladarlo a una eh, valorización concreta, digamos, como en el caso de un proyecto, por ejemplo. Pues claro, eso fue lo que nos pasó, o sea, no hubo ninguna posibilidad de poder decir, bueno, a ver, bajamos 2 puntos, bajamos 3 puntos, qué sé yo, porque todo sale con una nota al final. Mm. Pero bueno, no pudimos, capaz que el año que viene podamos, ojalá. Silvana. Sí, buen día. Sí, también me pasó algo similar a lo que está comentando Mariano en la conformación del el Consejo de Patagonia Norte de una estructura importante nacional como el INTA, del cual soy consejera de hace unos años, representando al área científica de la región acá de Nor Patagonia. Y la resistencia fue también por parte de una integrante mujer particularmente. De todas maneras, no fue mayoritaria, tal vez él tuvo más resistencia, pero fue desde ese origen y sorprendió, bueno, me sorprendió bastante y a muchos también, pero estuvo interesante lo que se sacó en positivo porque todos pudieron expresarse eh, y fueron positivas las aseveraciones de varones y mujeres respecto a que estaba muy bueno que se pudiera plantear el cupo, ¿sí? Porque justamente se planteaba un cupo para constituir este consejo y también para no estaba el cupo, pero sí se lo puso como regla del consejo que la presidencia y vicepresidencia del consejo, de ese consejo, fuera lo posible varón y mujer, sea vicepresidenta, esté mixto. O sea, como que se elevó un poco la apuesta, ¿sí? Y bueno, y son áreas que a veces no hay tantos representantes mujeres en el área por ahí de estaciones experimentales que están bastante alejadas en nuestras zonas en el interior, bueno, en la parte agraria, no hay tantas mujeres que están siendo las cabezas de estas estaciones experimentales, y en algunas asociaciones civiles de agricultores o de pequeños ganaderos o de agriculturas domésticas, no las de grandes extensiones, no hablamos del tipo representantes de sociedad rural de la zona, no sé, Comahue inferior o algo así, ¿no? Sino de otras agrupaciones, y que esto en el INTA me parece que es una posición muy importante, ¿no? Que la estructura aglutinante, ¿sí?, lleve la bandera en este sentido, y así también las pequeñas asociaciones entienden de que puede ir un representante, una representante mujer a esta mesa, ¿sí? Como las agriculturas familiares, o sea, hay un montón de las asociaciones que ahora no me sale el nombre, pero que hacen el tema de intercambio de semillas, ¿sí? O sea, agricultura sustentable, que justamente son muy transversales, hablando de la transversalidad, el hecho de mejorar la situación alimenticia y económica de sectores bastante alejados, ¿no? Hablamos bueno, nosotros patagónicamente tenemos unas extensiones importantes, lugares bastante hostiles desde el punto de vista de la autosustentabilidad agraria, y que requiere transportar alimentos muchas distancias, y eso lo encarece, obviamente, y el hecho de poder resolverlo localmente da una autonomía, ¿no? A todas las familias. Y bueno, que puedan participar las mujeres acá fue importante, y salió el gatillante a través de esto, esa misma resistencia, ¿sí? Que venía, que comentó Mariano, y que venía de una señora, ¿sí? Buenísimo. Para quienes se están sumando ahora, lo que estamos conversando es, bueno, justamente a partir del concepto de transversalización que estuvimos viendo en este eje, trabajando,
poder identificar si esto se da en sus instituciones, en sus áreas de trabajo, en qué aspectos, si es solamente algo estructural o se puede profundizar un poco más también en el enfoque de transversalización y el planteo que yo quería llegar y que María Vanessa lo retomó, y es eso a lo que quería llegar, es si en sus estudios pueden ustedes también ir hacia la transversalización, más allá de la estructura, de que haya un área, como vimos la clase pasada, que un observatorio de políticas de género y diversidad que se encarga, entonces, bueno, hay algo en la estructura que transversaliza la perspectiva de género, más allá de las conductas cotidianas, que podamos deconstruir, y las relaciones interpersonales, y la paridad de género en la integración de equipos, si en sus propios estudios también pueden hacer esta transversalización, ¿no? Que la cuestión de género sea el principio regulador de todo lo que estemos trabajando, desde los planes de trabajo, desde la forma en que miramos esos estudios, y vamos al territorio, o hacemos estudios en el laboratorio. Si creen que por ahí en ciencia y tecnología esto no puede suceder en los estudios, porque no consideran, porque no ven algo que se pueda abordar desde la perspectiva del género, hacia todo eso vamos con la transversalización. Entonces no es solamente a nivel estructural, la paridad de la parte directiva, de la integración de los proyectos, sino es poder también ir hacia ese tipo de enfoque en nuestros estudios, en nuestros trabajos, ¿no? En lo que vayamos a implementar. Esto que decía Silvana también, y María Vanessa particularmente, eso es como lo interesante, y no sé si ustedes lo pueden ver, lo están trabajando, o imposible de que ocurra. Sí, Mariano. No te escuchamos, estás muteado. Así, no, había levantado la mano antes de que se siguiera con esta intervención, porque entiendo que estamos hablando sobre este tema, pero después si habría algún momentito me gustaría, porque este curso, esta capacitación en realidad me ha abierto súper la cabeza, y ahora estoy así como con ojos mirando absolutamente todo, y ayer dentro de mi universidad circuló un mail que me llamó muchísimo la atención, y bueno, quería comentarlo. Dale, vamos ahora. Pero no es sobre este tema en particular. Bueno, dale, genial, sí, que la ¿Lo propuesta comento? también ir a hacer un repaso también en todos los ejes, qué les pareció la cursada, eso lo vamos a ir tratando hacia el final del encuentro. Gustavo. Sí, todo bien. ¿Qué tal? Buenos días. No, yo quería comentar, bueno, más o menos coincido con lo que dice la mayoría. Este curso me abrió, digamos, la mente como para, y estar más atento, más que nada, a cosas que pueden suceder en el entorno. Yo tengo doble dependencia, soy de un instituto de CONICET, pero también de la Facultad de Agronomía de Rosario. A nivel de la Facultad de Agronomía está bastante equilibrado en cuanto a la paridad de género, ya sea en cátedras, asignaturas, incluso a niveles jerárquicos, jefe de cátedra o encargado de cátedra, y de hecho, por ejemplo, hoy a la mañana se está tapando con este taller. Hay un taller porque tenemos una dirección de perspectiva de género y violencia de género dentro de la facultad, y justamente hoy están dando un taller para cómo incorporar esta mirada en los caminos curriculares de la carrera. Que por ahí uno cuando primero lo plantearon, que crearon la dirección hace 2 años, uno lo veía medio, o sea, cómo se va a trabajar, pero uno cuando empieza más de lo que puede hacer, hay temas, yo soy docente de la cátedra de genética, hay temas donde uno podría incorporar algunas miradas desde el punto de vista de la perspectiva de género, ¿no? La transversalización en los planes de estudios es fundamental. Sí, tal cual. Eso, el taller es justamente eso, tratar de incorporar en los planes de estudio la mirada con perspectiva de género. Pero es un taller, recién se está empezando a caminar. Pero ya el tema está instalado, por lo menos no tanto en la parte del Instituto de CONICET, que venimos más atrasados, me parece. Buenísimo. ¿Qué más? Hablen con libertad, ¿eh? Acá no es que están errados. Bueno, no, yo sí quiero. Respuesta correcta, respuesta No levanté la mano, pero... bajamos puntaje, no va por ahí, ¿eh? Sí, Juan Ignacio, querías.
Sí, levanto la mano que no había levantado. No, un poco para retomar lo que decía Belén de cómo incorporar, por ejemplo, en nuestras investigaciones la perspectiva de género, la transversalidad. La verdad que a mí, siendo sincero, en mi área de estudio no se me ocurre cómo hacerlo. Me encanta este curso porque me lo está haciendo pensar, por lo menos. Yo trabajo en genética de la conservación con mamíferos. Voy al campo, que trabajo en laboratorio, pero no trabajo directamente ni con las comunidades, aunque a veces por ahí de costadito un poquito cuando vamos a hacer los muestreos, interactuamos con la gente. Pero la verdad que me resulta bastante difícil imaginarme cómo, más allá de la paridad de género en el grupo de investigación, en lo que uno puede hacer en sus clases, en la universidad. Yo también estoy en un instituto de doble dependencia, por ejemplo, de visibilizar más a las mujeres en la ciencia, que es algo que tratamos de hacer en nuestra asignatura en evolución, que desde siempre, digamos, los referentes de la evolución que aparecen en todos los libros son todos hombres, y la verdad es que hay mujeres que están un poco invisibilizadas, y la idea es un poco mostrarlas o visibilizarlas. Más allá de eso, realmente en mi área de estudio o de investigación no me imagino cómo hacerlo, pero bueno, nada, te los quería compartir y me voy a quedar pensando a ver cómo hacerlo, y si tienen alguna idea, bienvenida. No, justamente ayer tuvimos unas jornadas en la Universidad de Quilmes sobre género y feminismos, y la charla de cierre estuvo a cargo de Florencia La Bombarda, que ella es neurocientífica, y lo que estudia es estereotipos de género y neurofeminismo. Es súper interesante el enfoque, porque habla sobre la constitución de el mito, ¿no? Del cerebro masculino y el cerebro femenino, como una división de la conformación del cerebro en función del sexo, ¿no? Y la validación científica que se le ha dado a partir de un montón de investigaciones, de que hay un cerebro constitutivo femenino, o sea, mujer, y otro cerebro varón, ¿no? Y cómo eso en realidad está atravesado por el modelo binario, y lo que comenta ella, que sea un modelo mosaico, o sea, romper con ese modelo binario de la constitución del cerebro, y si no ir hacia un modelo mosaico que en realidad es como, a partir de estímulos, ese cerebro va a ir adquiriendo capacidades a lo largo de su vida, ¿no? Va a ir como evolucionando a partir de ciertos estímulos, y no es que nació con un cerebro preparado a que ciertas actividades no las puede realizar porque es mujer, u otras actividades porque es varón, tampoco las puede hacer. Esto lo vemos en lo básico, ¿no? Es como, bueno, la mujer es cuidadora, y genéticamente así está atravesado por la constitución del cerebro, por cómo es, ¿no? Yo lo estoy diciendo a grandes rasgos porque yo no trabajo estos temas, pero digo, es una posibilidad de trabajo que lo estudia Florencia La Bombarda. Ella tiene una cuenta de Instagram que hace videos de todo esto, quizás a ustedes les sirva y les resulte interesante que se abre caminos. La cuenta es Tomatelo Conciencia. Dale, gracias. Tomatelo Conciencia es una cuenta que está a cargo de Florencia La Bombarda, que también está bueno como líneas de investigación en ese nivel, ¿no? Se me ocurrió a partir de lo que dijiste que a veces es medio difícil, lo vemos como más fácil quizás en las ciencias sociales, pero en ciencia y tecnología, como por dónde empezar, ¿no? Guillermo. Ahí está. Sí, bueno, yo quería comentar, yo hago matemática, ¿no? Aparte, hago el área en que trabajo, es un área en la cual la gente que trabaja en ese área en el país es gente que se formó conmigo. De la gente que se formó conmigo, que hicieron el doctorado conmigo, son 9 personas, de las cuales 5 varones y 4 mujeres. De las 4 mujeres, una vino de Uruguay, hizo el doctorado y se fue a Uruguay. Seguimos en contacto, seguimos trabajando juntos, pero no me cuenta como investigadora, no es investigadora de CONICET, obviamente. Otra hizo el doctorado en España,
Yo estuve ahí un tiempo. Otra sigue trabajando un poco con nosotros, pero está más que nada dedicada a la docencia, no es investigadora de CONICET, y luego tengo una investigadora de CONICET. Ahora, para el PIP, para pedir un PIP, cuentan los investigadores. Cuanto más investigadores, más dinero. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Gente que hace cosas más o menos cercanas, nos juntamos y hacemos un proyecto. Ahora, en los otros grupos cercanos, hay mujeres, pero no mujeres que sean, hay becarias, pero no que sean investigadoras de CONICET. Conclusión, en mi proyecto PIP tiene una investigadora y no le veo mucha solución a eso. Por otro lado, adoptar la perspectiva de género en la investigación, en algo completamente abstracto, yo no veo cómo. O sea, yo hago matemática y álgebra, matemática pura, no está aplicada, digamos, a algo que como podría ser las ciencias sociales, entonces sería más o menos claro cómo incorporar una perspectiva de género. Lo que sí, donde obviamente, digamos, uno puede y debe, y lo hago, incorporar la perspectiva de género es en todas las actividades que uno hace, ¿no? Desde, no sé, cada vez que uno organiza un congreso, busca que haya, digamos, que las mujeres estén representadas entre los principales oradores. Yo fui presidente de 4 años de una unión de sociedades matemáticas de Latinoamérica y creamos una comisión de género, incorporamos un protocolo para situaciones de violencia en reuniones organizadas por nosotros, cambiamos el estatuto para incorporar la perspectiva de género en el estatuto, etc. Ahora, en lo concreto de qué es lo que yo investigo, es algo demasiado abstracto como para, por lo menos de mi punto de vista, como para, digamos, ver qué sería incorporar la perspectiva de género allí. Y finalmente quería decir otra cosa. No tiene que ver con el género. Una cosa que tanto la agencia como el CONICET hacen es legislar para todos, a usar un patrón, digamos, el mismo patrón para todas las cosas. Hasta niveles, digamos, exagerados. Por ejemplo, un becario mío notó que para presentar una solicitud, entre las instrucciones, decía el tipo de letra con que tenía que estar escrito, no el font. Y bueno, se volvió loco para poder escribirla en ese font usando el procesador que usamos nosotros de símbolos matemáticos. Bueno, y eso mismo lo aplican, por ejemplo, a cómo hay que escribir las partes que tiene necesariamente que tener un proyecto de investigación, los títulos, que, digamos, para mí y mis colegas resultan totalmente inadecuados, a todos nos parece lo mismo, pero bueno, digamos, es difícil hacer una cosa que sirva para todas las ciencias al mismo tiempo, que sea lógica para todas las ciencias al mismo tiempo. Y bueno, me parece que con esto, con lo de la perspectiva de género, también se corre el riesgo de hacer lo mismo, ¿no? De querer poner, o sea, la perspectiva de género tiene que entrar en todo, en todas las áreas. Pero cómo entra, me parece que digamos, hay que permitir que eso se manifieste en forma distinta en las distintas ciencias. Sí. Eso era todo.
Gracias, Guillermo. ¿Oscar? ¿Puedo intervenir, Sí, Pelu? sí, decime. Sí, Guillermo, te hago una consulta, digamos, te la hago a vos porque trajiste este tema, pero en realidad es para todos. Me imagino que escribís papers y que te presentás en congresos, que armas paneles, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, durante mi presidencia de esta sociedad, bueno, se dan premios cada 4 años y dimos por primera vez un premio, uno de los premios, a una mujer. Seguramente lo habrían hecho igual, se habrían dado cuenta igual, pero yo aporté diciéndole al jurado que por lo menos que no podía ser que esta vez no hubiera una mujer entre los premiados, y salió una mujer. Digo, o sea, cada vez que estoy en un panel para elegir una distinción o qué sé yo, me preocupo por eso, ¿no? Sí, en realidad mi comentario iba que más allá de las ciencias a las que nos dediquemos, porque bueno, es cierto que yo soy del área de humanidades, siempre, por más que sea, digamos, esto que comentás, matemática pura, no aplicada, nosotros como investigadores, investigadoras, siempre hacemos alguna transferencia de conocimiento. Escribimos papers, nos presentamos a congresos, tenemos charlas, y esto lo traigo a colación de uno de los temas del eje 4, que era el de lenguaje inclusivo. Y por más que no es una imposición, porque la realidad es que el tema del lenguaje inclusivo no pretende ser una imposición, sino más bien una concientización, también es cierto que empezar a utilizar un lenguaje no sexista, en principio, es una forma de incorporar esta perspectiva de género. Porque, por ejemplo, cuando nosotros escribimos papers y citamos, porque siempre estamos citando y muchas veces nuestras páginas de bibliografía terminan siendo más largas que nuestros artículos, está bueno también esta cuestión de empezar a incorporar una forma discursiva no sexista. Que por ahí, digo, porque preguntaban por ahí cómo se puede incorporar. De nuevo, yo sé que yo soy del área de humanidades, pero muchas veces cuando estoy escribiendo, no sé, incluso cuando escribí mi tesis, pienso, bueno, estoy citando una cantidad de críticos y críticas. ¿Por qué debería hablar en masculino si estoy citando, o sea, de alguna forma estaría invisibilizando los aportes que las mujeres o las diversidades aportan al conocimiento? Lo menciono simplemente porque es cierto que para un área bastante grande de lo que es las ciencias, cuesta ver cómo se puede incorporar. Pero existen algunas formas en las que podemos, aunque sea, empezar a pensarlo o repensarlo. Bueno, esto, digamos, va sin, o sea, no creo, por si no es obvio, todos los papers, todas las charlas que damos son todas en inglés. Y ya existe una convención, aparte en inglés, digamos, es desde mi punto de vista más fácil el lenguaje inclusivo, porque por ejemplo, bueno, uno se refiere con they a la gente, y así no hace una opción de género, o cuando digamos, se refiere al referí, también utiliza términos como they por el referí, aunque sea una sola persona, y ese tipo de cosas. Así que, bueno, nada más. Eso sí lo tenemos en cuenta, ¿no? Está bien. Solamente quería comentar eso. Oscar. No se te escucha. Está muteado, Oscar. A ver. Perdón, tenía un altoparlante conectado. No, quería
comentarles, digamos, que adhiero a todos los comentarios de los colegas, que ha sido muy, muy iluminador el curso, porque la verdad que trae muchas reflexiones y cuestionamientos, autocuestionamientos también. Y me quedo, Eva puso un punto muy interesante, aparte de lo que dijeron Juan y Guillermo también, y estaba reflexionando que, bueno, hay muchas, depende de las disciplinas en las que estemos hablando, de la ciencia. Por ejemplo, creo que en muchas disciplinas de las ciencias humanas, las citas se hacen poniendo el nombre de pila del autor, ¿sí? Si bien hay muchas reglas de citación, digamos, dentro del texto y en el listado bibliográfico, yo vengo de las ciencias de la tierra y las ciencias biológicas. Muchas veces uno se pregunta si el autor de tal trabajo es hombre o mujer, y normalmente muchas revistas permiten poner en el listado de autores, digamos, debajo del título, el nombre de pila de los autores, y otras no, ¿sí? Sino que se hacen con abreviaturas nomás. Y en el listado, por supuesto, van todas abreviaturas. Eso, digamos, hace que uno se cuestione muchas veces por la idea, qué sé yo, por ejemplo, una cosa sencilla, después comunicarse con la persona por correo electrónico y no saber si le va a decir él o ella en la comunicación. Como dice Guillermo también, en inglés eso se hace mucho más fácil, pero es una cuestión de las disciplinas y de las ciencias. Nosotros estamos acá en un instituto del CONICET, de doble dependencia con la Universidad Nacional del Nordeste, y a mí, yo recién lo puse en los en el link de asistencia, y lo puse ya en algunos foros, que sería interesante conocer la procedencia geográfica de los compañeros del curso y de las otras comisiones, porque me parece que en el tema de género hay que hacer un cruce regional también, porque a ver, yo vengo de una carrera de ciencias biológicas en la que la mayoría de mis profesoras fueron mujeres, y había pocos jefes de cátedra varones, y biología es como un mundo aparte dentro de la facultad de la universidad. Si bien en humanidades me imagino que pasa más o menos lo mismo, teníamos pocos jefes de cátedra varones, teníamos señoras muy prestigiosas y con mucho empuje, digamos, dentro de nuestra carrera. Eso se sigue un poco replicando, digamos, yo fui alumno en la década de los 80. Últimamente tuvimos dos directoras del CCT Nordeste, mujeres, tuvimos una rectora mujer por primera vez, la rectora fue presidenta del CIN. Entonces, yo creo que hay que por ahí hacer una visión transversal. Les comento, recién hice los números de nuestro instituto, porque nuestra directora del CCT hizo los números, que también lo puse en un foro, de los números porque ella está en otra comisión, y nosotros tenemos 13 investigadores, 13 mujeres contra 12 hombres, tenemos CPA, ahí sí hay un desfasaje, hay 6 mujeres contra 11 hombres, y becarios tenemos 21 mujeres contra 7 hombres, ¿sí? Entonces eso más o menos refleja algo del ámbito de la biología y el nordeste, ¿no? La directora decía así, sin hacer mucho análisis de números de toda la región, el CCT Nordeste abarca Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. Y entonces decía que como parece que nosotros somos una isla diferente a lo que está pasando, en lo que se comentaba en la comisión de ella, que exactamente no sé, no tengo conocimiento de cuál es de manera concreta, digamos. Pero creo que es muy importante esa cuestión, y lo otro que quería hacer referencia es que nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Exactas, lanzó
este año y un ciclo de charlas sobre mujeres en la ciencia, ¿sí? Donde se hace una muy interesante, digamos, actividad, que es teatralizar la vida de Marie Curie, de una famosa paleontóloga inglesa que sufrió de discriminación, por supuesto, en los 1800. Y ahora, hoy me llegó un comunicado de otra actividad que se hace sobre mujeres en la ciencia, de distintas disciplinas, porque Facultad de Ciencia Exacta abarca muchas disciplinas, así que, pero digamos, yo creo que eso resulta muy interesante, porque creo que también, no me acuerdo si Juan o Guillermo comentaron algo así de que, bueno, hay los premios y demás van dirigidos a hombres y muchas veces quedan, digamos, relegadas nuestras investigadoras, y eso ha pasado mucho a lo largo de la historia de la ciencia a nivel mundial, digamos. Nada más que eso, ¿eh? Un placer compartir con todos ustedes. Gracias, Oscar. Bueno, un poco de lo que vos estás diciendo es también ir hacia lo que es la interseccionalidad, el mirar también por regiones, dónde residimos, el tipo de carreras, ¿no? Ustedes vienen también en realidad de CIT, pero hay un montón de disciplinas y algunas que ponderan más hacia, ¿no? Más femenino, más que masculino, la cantidad de integrantes, ¿no? Y en el primer foro, bueno, la importancia del primer foro, del primer eje, era justamente presentarse y decir de dónde venían, justamente por eso, para conocernos un poco más, pero también para empezar a darnos cuenta que eso también influye, más allá de que sea un dato de color, de que hay un compañero que es de Córdoba, otro de Formosa, de Chaco, también eso también habla un poco de dónde venimos y de alguna forma influye en lo que estamos trabajando. Mariano. Sí, lo tenía desactivado. Sí, he pensado bastante durante todas las intervenciones de mis compañeros y compañeras, y hay algo, yo también vengo de las ciencias duras, vengo de química, y mi especialidad es química orgánica. Entonces trataba de imaginarme cómo tratar bueno, de incluir la perspectiva de género, y se me están ocurriendo algunas cosas que las que quiero compartir. No lo he hecho nunca, pero por ahí lo voy a empezar a hacer el año que viene. Una de las cosas que sí hemos hecho, hemos pasado el proceso de acreditación de la carrera de licenciatura en química, y uno de los estándares, o dentro de las cosas que teníamos que hacer, era tratar de poner dentro de la currícula perspectiva de género. En las materias, nosotros tenemos una materia que se llama Estudio de la Realidad Nacional, que la Universidad de Río Cuarto es para todas las carreras de todas las facultades. Bueno, y eso nos permite hablar con los docentes como para poder incluir derechos humanos, perspectivas de género, que son una de las cosas que nos pedían, en esa materia en particular. Ahora, en cuanto a lo mío, a mi materia en sí, en este cuatrimestre estoy dando orgánica 1, y en el primer cuatrimestre doy química general. Algo que se me ocurre, que me parece que no va a ser muy sencillo, pero lo voy a hacer, es cuando uno da ejemplos, o cuando los chicas leen, los estudiantes en sí, siempre los ejemplos de los científicos son varones. Es como que no ha habido mujeres en la ciencia. Entonces, algo que me parece que voy a empezar a hacer es buscar ejemplos de mujeres en ciencia y llevarlos al aula, y demostrar que, bueno, no solamente son los varones los que han, digamos, implementado la ciencia en sí, y que, bueno, que también hay mujeres, porque uno va, todos los textos, sacando a Marie Curie, son todos varones. Y bueno, eso son cosas que me están empezando así a llamar la atención. Hace unos años atrás, me tocó organizar un congreso de físico-química, y este fue el primer gran cimbronazo que tuve con la perspectiva de género. Hasta ese momento no es que no me importaba, sino que simplemente no estaba dentro no lo veía como una preocupación en realidad. Y me acuerdo que largamos la lista de los conferencistas,
Y digo los conferencistas porque eran todos varones. Entonces empezaron a haber críticas a por qué habíamos elegido todos varones. Y cuando empezamos a mirar, en el Congreso de Físico-Química, por lo general a todos los asociados se les pide que presenten posibles candidatos o candidatas para ser invitados y seleccionados por el comité científico, y en la lista eran todos varones. Entonces, era como una especie de, bueno, de evitar culpas, por llamarlo de alguna forma, fue decir, bueno, no invitamos mujeres porque nadie propuso mujeres. Después de ese congreso, en el anteaño, también hubo otro donde participé dentro del comité científico, ya no como organizando, y pasó lo mismo. Pero ya en ese momento lo que me surgió fue frené absolutamente todo, y empecé a decir, tenemos que buscar sí o sí nombres de mujeres para que hubiera una paridad de género. Y ahí fue donde me empecé a despertar bueno, que realmente es importante. Sí, es muy interesante porque al menos, no sé, a ustedes qué les pasa, qué sensaciones les produce, pero si yo ya veo una noticia en un canal de televisión, o veo una investigación, o veo una mesa redonda, son todos varones los que están hablando, como que tienen la voz de autoridad, a mí me da sospecha. A mí me da que pensar, porque la verdad es que la ciencia no es neutral, ni las opiniones justamente son opiniones, marca una subjetividad, hay un lugar de referencia desde el cual nos estamos posicionando. Entonces, por más que pareciera que estamos totalmente desafectados cuando hablamos de ciencia, en realidad no es un ángel alado la ciencia, ¿no? Eso lo dice Dora Barrancos, sino que hay un posicionamiento, hay una subjetividad ahí puesta, hay una tendencia y búsqueda, justamente lo que decían, los artículos por lo general son hombres, o suponemos que son hombres los que están atrás de esos papers, cuando vamos a armar un congreso y naturalmente se presentan hombres, bueno, eso es, ahí hay un llamado de atención, qué es lo que pasa, ¿no? Digo, también la referencia, hay una subjetividad puesta en los estudios de investigación, por más que a ustedes les parezca que no existe, pero piénsenlo, hay una referencia, una marca de subjetividad muy importante. Nicolás. Sí, buen día. Yo me pareció súper interesante una parte de este eje 4, que es el que comentó Eva, sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista. Está buenísimo esos documentos que estaban ahí con tips para empezar a usarlo en la comunicación. Y eso creo que fue por lejos lo que más me gustó, en el sentido que yo no podía creer hasta que leí eso, que nuestro instituto no usa ese tipo de lenguaje en la comunicación, y me dije, ¿cómo puede ser que no lo use? Y ya me decidí a presentar en la próxima reunión de consejo una moción para que se comience a usar, y voy a compartir esos documentos, sobre todo para las actas, ¿no? O sea, que es algo que es la comunicación oficial del órgano para todo el personal del instituto. Me parece que ahí tiene que estar reflejado, y bueno, esos tips para usar palabras clave, digamos, de reemplazo a lo que uno en general usa, que son los miembros del consejo, etc. Me parece que es buenísimo y que hay que usarlo, y también en los mails, en la comunicación un poco más informal, bueno, de ahí empezando a hilar un poco más fino, si usar la X, si no usar la X, porque ahí encontré información contradictoria en los mismos documentos que ustedes subieron, ¿no? Si conviene usarlo, no conviene usarlo, bueno, en qué contexto. Me parece que eso es para pensar un poco más fino, pero en forma global me parece que hay que usarlo, y me parece que lo que me llevo de este eje es eso. Y ya, repito, me asombré, fue un segundo que dije, ¿cómo puede ser que no lo estemos usando? No entiendo. Bueno, porque se usa como siempre, ¿no? O sea, hay investigadores que por ahí sienten la necesidad de usarlo, otros que no, otros que están de acuerdo con el contenido político de usar el lenguaje inclusivo, pero no les sale por una cuestión generacional o lo que sea. Entonces hay muchas cositas ahí que por ahí está bueno que despertemos todos, ¿no? Y decir, bueno, hay que usarlo, y tener esa base, esos documentos que ustedes subieron, da como la referencia, decir, bueno, esto no es hasta qué punto una persona quiere romper con el, porque eso se ve, eso, ¿no? O sea, uno se ve que la gente que lo usa es la que está más propensa a romper con
con el statu quo, digamos, y otros más conservadores no lo usan. Entonces, bueno, hay una base teórica, que son documentos elaborados por el ministerio, o sea, con una base buena, teórica, de por qué es necesario usarlo y visibilizarlo. Así que bueno, eso es. Y después el otro comentario, cortito también, respecto a las mujeres en la ciencia. Ahí vi que alguien puso que hay un libro donde se marcan mujeres extraordinarias, hay muchos ejemplos. Yo soy bioquímico, doy clase de profesor de bioquímica acá en la facultad, y siempre hay una historia que me gustó mucho, sin entrar en tecnicismo. Cuando se replica el ADN, la hebra discontinua, hay una hebra que se replica en forma discontinua, ¿no? Bueno, esa hebra discontinua se llaman los fragmentos de Okazaki, porque Okazaki fue el investigador japonés que lo propuso. Y el comentario, que yo nunca pude corroborar porque no sale en los libros, es que no fue Okazaki, fue la esposa de Okazaki quien hizo ese descubrimiento, que seguramente tenía, imagínense, en Japón hace muchos años, no sé si era en Japón, no sé dónde estaba el laboratorio, tener una mujer seguramente con un rol secundario que le hizo ver el kit de la cuestión, y decir, bueno, esto es así, y lleva el nombre de él, no lleva el nombre. No sé, repito, no lo tengo chequeado, pero aunque no lo tengo chequeado, me gusta decirlo porque es una forma de visibilizar con un ejemplo concreto el rol de la mujer en la ciencia en el pasado, ¿no? Y como para empezar a romper un poco moldes también en ese sentido. Nada más que eso. Sí, no sé si leyeron Un cuarto propio, conocen Un cuarto propio de Virginia Woolf. Ahí dice que posiblemente Anónimo haya sido una mujer, la firma de Anónimo, ¿no? Y si no era Anónimo, era el nombre del esposo también. Así que es un poco por ahí lo que estás refiriendo, Nicolás. Muy interesante, totalmente. Diana. Sí, gracias. Primero un comentario como para colaborar con la manera en la que se puede transversalizar la perspectiva de género en la ciencia. Yo soy filósofa y creo, siempre lo creí, de hecho uno de mis maestros fue Gregorio Klimovsky, así que siempre pensé que la epistemología es central para el desarrollo de la ciencia. Aunque no hago epistemología específicamente, pero me parece que es fundamental la reflexión filosófica acerca de la ciencia, y en ese sentido hay, en los últimos por lo menos 30, 40 años, muchos desarrollos en lo que se suele llamar epistemología feminista. La epistemología feminista, por ejemplo, concretamente les comento una idea muy breve y muy comprensible de una autora que se llama Rae Langton, que tiene un artículo muy clarito donde dice: bueno, las mujeres con respecto a la ciencia han sido invisibilizadas en la historia de la ciencia, tanto como sujetos de conocimiento como objeto de conocimiento. Entonces, muchas de las cosas que se están diciendo acá tienen que ver con las mujeres como sujeto de conocimiento, con las mujeres participando en la ciencia, haciendo ciencia, participando de paneles, escribiendo paper, poniéndole nombre a los descubrimientos científicos, etcétera, cosa que por razones que todos sabemos que tienen que ver con la estructura patriarcal dentro y fuera de la ciencia de los últimos, no sé, 200, 300, 400 años, ha sido un hecho. Y también todos sabemos, por lo que recién se dijo, que el hecho de incluir una mujer en un comité evaluador o lo que sea meramente no garantiza la perspectiva de género, porque como muchos ejemplos que ustedes pusieron, hay mujeres que son más patriarcales que los varones. Entonces, un tema es el de las mujeres como sujeto de conocimiento, que es gran parte de lo que se dijo y que a mí me parece súper importante y que comparto, y que por lo menos en el caso del instituto que yo dirijo y de la gente que trabaja conmigo, es porque además tenemos epistemólogas feministas y feministas en general en el grupo, es algo que venimos trabajando desde hace muchísimo. Pero lo que más me interesa es compartir esta idea de las mujeres como objeto de conocimiento. Hay muchísimo trabajo de epistemólogas feministas en muchísimas disciplinas científicas donde a prima facie da la impresión de que es neutro, no hay ninguna cuestión de carga de género para un lado o para el otro en juego, y sin embargo la hay. Yo puse un ejemplo de un artículo que me pareció súper interesante
respecto de la arqueología y cómo ciertos presupuestos respecto de nuestro pasado histórico, prehistórico, mejor dicho, estructurado a partir de formas de entender las relaciones humanas patriarcales, han sido dadas vuelta por epistemólogas feministas y por el avance de la ciencia mismo, que buscando el ADN encuentra que hay mujeres enterradas con armas y no solo varones, ¿no? Entonces eso hace repensar el rol de mujeres y varones hace miles de años. Y hay miles de ejemplos. Hay ejemplos en la biología, por ejemplo, recuerdo un ejemplo que a mí me impactó mucho, que tiene que ver con las metáforas que se usan para explicar la fecundación y cómo la metáfora de los espermatozoides fuertes que van compitiendo para ver quién es el mejor y que fecunda el óvulo, en realidad no permitían avanzar para entender el mecanismo de fecundación donde el óvulo tiene un rol muy activo. Entonces, el hecho de pensar la mujer pasiva, el varón activo, por ahí impide ciertos desarrollos científicos, o de hecho lo ha impedido en ese caso concreto. Entonces, me parece que lo interesante para esta transversalización tiene que ver con eso, con pensar en dónde estas cuestiones de estructuras patriarcales están de alguna manera presupuestas en los temas que investigamos, etc. Yo aclaro a todo esto que el centro que dirijo tiene mucha gente que hace lógica, por ejemplo, y comparto con Guillermo la idea de que hay temas abstractos donde no hay manera de meter mucha perspectiva de género en la cuestión del objeto de conocimiento, porque bueno, porque es un tema abstracto, es álgebra o es lo que sea, y ahí... pero, de nuevo, también Eva tiene razón, después si eso uno lo aplica y hace un sistema abstracto, no sé, que tiene que ver con, no sé, cosas que nos permiten después aplicarlo para hacer un sistema de inteligencia artificial, bueno, ahí ya, cuando lo empezamos a aplicar, ojito, cómo lo aplicamos, qué hacemos, qué sacamos en limpio y cómo llegamos más allá del mundo abstracto a la aplicación concreta en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería compartir esto porque me parece que es importante tener en claro que hay estos dos lugares en donde hay que estar atento a la cuestión de género, que es la cuestión de los temas mismos y cómo los planteamos, y las hipótesis mismas y cómo las planteamos. No en todos los casos, coincido en que no es en todos los casos, pero sí en muchos más casos de los que a primera vista uno pensaría. Así que bueno, eso. Después tengo un par de preguntas, Belén, cuando se pueda, respecto a los espacios de atención, pero son preguntas muy concretas, así que cuando se pueda ir a la cosa práctica, avísame. Vale, ahora cuando hacemos el cierre, que nos queda poquito tiempo igual, pero vamos a tratar de meter todo junto, para que se lleven las dudas resueltas, en realidad. No, excelente aporte, Diana, así que nada, si hay algún autor que puedas compartir, autora, en el chat, mejor. Así seguimos. Esto es paulatino, ¿no? El cambio de paradigma. No estamos esperando que cuando terminen la capacitación y hagan la entrega del trabajo final esto ya esté dado, ¿no? A veces justamente son como las placas tectónicas que se van moviendo lentamente. Entonces puede no ser inmediato, pero sí es importante, y también lo están comentando en el chat, el darse cuenta, el sentir la incomodidad, hay algo ahí que nos cierra, bueno, entonces esa idea que queda volando, esa espina, eso sí genera transformación. Ahora, cuando no encontramos absolutamente nada, ni de un lado ni del otro, bueno, tampoco desesperen, porque ya se va a dar. Lo importante es tener la apertura y la empatía suficiente como para, bueno, a ver de qué forma en el día a día es poder mirar esto, ¿no? Es ponerse los lentes violetas de la perspectiva de género y así mirar. La perspectiva es de dónde miramos, bueno, desde el posicionamiento de la género, diversidad y derechos humanos. Silvana. Sí, varias cosas que tenía pensada también fueron expuestas por los otros compañeros acá en el foro. Una fundamental, aunque parece por ahí pragmática, es el tema de dar las herramientas, por ejemplo, para escrituras, ¿no? Eso me parece que es una manera en que quede plasmado, justamente, que queda escrito, ¿sí? Y bueno, eso ya también haremos lo propio para adentro en el próximo consejo directivo de mi instituto. Será un tema que ponga ahí como directora del instituto a consideración. Voy a decir que lo voy a hacer
bastante cautela porque es bastante heterogénea la posición de muchos integrantes respecto, que lo hemos notado en otros temas, por ejemplo, cuando se trató la ley de interrupción del embarazo, por ejemplo, ¿sí? Donde hubieron posturas bastante distintas, incluso contrarias al pronunciamiento de la Universidad Nacional del Comahue, por ejemplo, en Consejo Superior. O sea, contrarias y fueron expresas y fueron hechas algunas en aulas, porque nos llegó por alumnos, ¿no? Y eso también me lleva al tema de también, que tenemos que hacerlo en el aula, esto de llevarlo, ¿no? En mi área de trabajo y de docencia es la ciencia de los materiales y la dirigimos a todas las ingenierías, ¿sí? Esto en el día a día, ¿sí? Por decirlo en lo cotidiano. Después, donde ahí también llevaremos y haremos, y sí estoy segura que va a ser mucho más ameno el intercambio por cómo son los estudiantes, y que tengo en un curso mayoría mujeres porque son de ingeniería química, y en el otro es totalmente polarizado, es de ingeniería mecánica. Tenemos 3 mujeres en 20, son totalmente diversos. Y después de lo institucional, en la transversalidad, en el área también que participo, me siento que está más o menos que vamos bien, con la Comisión de Género dentro de la Asociación Argentina de Materiales, de la SAM, en el directorio en el cual participo desde hace ya muchos años. Y venimos dentro, bueno, nos tomó también la pandemia en el medio. Antes de la pandemia habíamos comenzado a poner algún panel dentro de los congresos, y sobre todo en la jornada de jóvenes investigadores en materiales, que dentro de la SAM hay una línea que es hacer congresos intercalados todos los años para los estudiantes de grado, ¿sí? Se llama la SHIM, la otra se llama la SAM y esta se llama la SHIM. De poner expresamente un stand y también de hacer un panel que sea tipo plenario, ¿no? Que sea una charla que también desde lo pragmático, ¿no? Que sí o sí haya un pasaje o una presencia de todo frente a estas, a estas políticas de género, ¿sí? Bueno, la última SAM se hizo, de hecho, una de las invitadas fue Fran Ubani, ¿sí? Que la última SAM se hizo en Mar del Plata, la última, y que fue después de la pandemia, fue 2 años de no presencialidad y de ni siquiera virtualidad en los congresos, y estuvo bueno porque hubo un panel de mujeres bastante grande para tratar ese tema, pero no fue plenario, tal vez por cuestiones de organización, porque era bastante complejo la vuelta a la presencialidad y hubieron dificultades de otro tipo, pero bueno, participaron Adriana Serkis, también ahora responsable del área de Nano, que es de Mar del Plata, y bueno, otras personas también locales que no pertenecían a las áreas duras, digamos, a las áreas de las ciencias de los materiales, que fueron invitadas, que yo ahora no recuerdo los nombres porque eran locales ahí de Mar del Plata. Así que por ese lado entiendo que vamos más o menos bien, ¿sí? De nuevo, igual en esos lugares está el speech, yo soy mujer pero no soy feminista, por ejemplo. O sea, es como decir que no pertenezco a este credo, por hacerlo así. Bueno, y a veces son, bueno, mujeres que son representantes importantes de algunos sectores, pero bueno, están los otros, y como vos decís, es un proceso, ¿sí? Pero que se tiene que poner sobre la mesa para que se vaya, vamos a dar una metáfora muy metalográfica, puliendo, ¿no? Estas rugosidades, y que como en metalografía se va pasando de tamiz en tamiz en la granulometría de esto de bajarle la rugosidad. No se puede hacer en un solo paso, hay varios, algunos si hay acá, seguro que está riendo por la deformación profesional, pero bueno, no queda mejor otra metáfora acá.
hasta que lleguemos en algún momento a pasta de diamante, a punto 25 micrones, chiquitito, o un OPS ya. Esto lo digo porque estamos en constante interacción con colegas que son argentinos y que viven en el exterior hace mucho tiempo y que desde hace tiempo están con esto de las políticas de cupos en la presentación del proyecto dentro de la misma universidad, dentro del mismo curso, en la invitación de profesores extranjeros a dar simposios especiales a los estudiantes de grado, también lo tienen no solo en los proyectos, sino en la docencia. Entonces 2x3 también me dice, no, tenés que venir vos este año porque no tenemos otra mujer. Ah, bueno, me quedo tranquila. O sea, hacemos el chiste interno, ¿no? Vamos a tener que repetirte porque no hay mujer. Y el anterior, y tuvo un gran problema, venía de India, y hubieron dificultades en el aula. Entonces que necesitamos ahora que sí o sí sea mujer, y que, bueno, como ya tenía yo encuestas positivas, queremos asegurar que no haya ningún problema este año, porque hubo alguna dificultad, pero claro, ahí hay un tema cultural que ellos también, no solo viene lo de género, pero también está profundizado por su internacionalización en aspectos culturales, de gente que viene de otros espacios y que tienen otros tránsitos en este tema. No todos los indios que yo conozco son así, para nada. De hecho, colaboré y están muy atentos, muchos de ellos, a cuando van a Occidente, por lo menos, o cuando reciben invitadas de Occidente, donde están colisionan las dos cuestiones, ¿no? Nuestra forma de vida y también el tema del género, ¿no? Así que de nuevo, como hicieron los otros, agradecer esta oportunidad de que sea también tan interactiva y que mostremos nuestras falencias, que las vamos a tratar de ir solucionando, porque bueno, no somos islas, tenemos nuestra carga cultural, intelectual y social y afectiva que, bueno, la llevamos en todos lados. Y bueno, la idea es que eso no colisione con las libertades y los derechos de los demás, Gracias, básicamente. Así que muchas gracias. Gracias. Andrés, cortito, queremos, 10 minutos más dejo para si tienen alguna duda del trabajo final, de cómo cerrar el taller, la capacitación. Andrés, ¿qué querés comentar? Bueno, gracias. Buenos días a todos, a todas. Voy a retomar un poco la punta de lo que dejó Silvana y voy a tratar de ser breve, sí. Pues primero, agradecer el espacio porque, bueno, la oportunidad de reflexionar las propias prácticas y, bueno, y poder compartir e interaccionar con todos ustedes, realmente creo que, bueno, por lo menos para mí seguro ha sido enriquecedor. Básicamente yo soy más adherente, digamos, a este tipo de políticas, digamos, del reflexionar, de dar oportunidades, de discutir, de charlar, más que a veces de el tema concreto de cupos o digamos, que a veces me suenan como impuestos, y coincido con varios de los expositores que es difícil a veces en el micro, como decía Silvana, ¿no? Vamos de lo más grueso a lo más fino. Y estamos por ahí a veces apuntando más de lo chiquito, donde es más difícil. O sea, hay muchas cuestiones que hacen, ¿no? De la disciplina, o de la historia del grupo, o de las cuestiones del azar, digamos, que hay postulaciones de mujeres, de hombres, ¿sí? O de otro género, pero a veces uno no las decide, ¿sí? Uno, digo, por mí. Bueno, quizá el primer paso sería, bueno, si yo tengo, digamos, candidatos de distintos sexos, cómo reflexiono esta cuestión, sin dejar de lado también lo que son los antecedentes de cada candidato, ¿sí? Y estoy haciendo un esfuerzo por utilizar el lenguaje inclusive, ¿no? Ahora.
Entonces, sí, yo creo que el foco lo tenemos que poner y tratar de poner hoy en cómo integramos las comisiones, tener cuidado en eso, cómo integramos los consejos, cómo integramos los lugares donde se toman decisiones, cómo integramos, porque ahí sí uno puede decir, bueno, tengo a fulana de tal grupo, tengo a fulano de tal otro, bueno, voy tratando de equiparar, ¿sí? O de dar inclusive prioridad digamos, por la cuestión histórica patriarcal, tratamos de dar más oportunidad a que investigadoras mujeres tengan la opción de poder presentar sus trabajos, y bueno, que de alguna manera toda la sociedad científica en particular y en general la sociedad toda, vean que, bueno, estas cuestiones patriarcales de género son cuestiones culturales fuertemente arraigadas, negativas, digamos, en este caso, que tenemos que tratar que tenemos que corregir a toda costa. Bueno, eso más que nada, ¿no? O sea, yo apunto más a que se hagan visibles y más habituales y frecuentes estos espacios, mismo, por ejemplo, lo que se mencionó, los proyectos, no estoy tan de acuerdo con la decisión que tomó el MinCit o la agencia, digamos, con respecto a cómo se tenían que integrar los equipos de grupos responsables. Yo creo que eso lo puede ver en el contexto general e incluso tiene herramientas para decidir ante dos proyectos de igual puntaje, decir, bueno, en el bloque 3, por ejemplo, ahí incluimos la cuestión de paridad de género para terminar de hilar fino. Y como digo, tener una visión general, porque a veces es aleatorio con quién, o no tan aleatorio, pero uno toma decisiones, uno o una puede tomar decisiones en función de, no la cuestión de género, no, o sea, a veces las toma por otras situaciones, con qué grupo de afuera se relaciona, etc. Bueno, nada más, no quiero hacer más larga la intervención. Gracias, Andrés. No, María Vanessa. Bueno, yo quería salir un poco de todo lo que se estaba hablando y llevarnos al tema que planteó Diana, tal vez pensando también en el trabajo final que ustedes están proponiendo, de pensar en una situación concreta de violencia y cómo abordarla o qué alternativas podemos ver en base a todos los recursos y todo lo que ustedes nos han comentado y lo que ya se viene trabajando, se viene institucionalizando de distintas maneras en cada uno de los ámbitos de trabajo. Porque a mí me surgen algunas preguntas muy concretas de situaciones que lamentablemente se han vivido en mi grupo de trabajo, en las cuales un poco no he encontrado respuesta y no encuentro en todo el material que ustedes han compartido, entonces las quiero plantear acá a ver si de alguna manera, sé que hay poco tiempo y me hubiera encantado tener más tiempo porque creo que es algo que no sé si otros compartirán, pero seguramente hay muchas otras situaciones así menores que uno considera, bueno, esto se da solamente acá, no son generalidades, pero sí hay muchos lugares donde ocurre y eso genera una fuerte incidencia en cómo tratar de abordar, o qué se puede hacer o no se puede hacer para abordar una situación de violencia. Y algunas de estas situaciones son, por ejemplo, cuando la violencia es ejercida en un vínculo de que no hay jerarquías, sino entre pares. Por ejemplo, dos becarios o dos investigadores. Esa es una situación donde de pronto cuesta encontrar por qué se produce esa situación de violencia, no es que hay esa implicancia de que hay un cierto poder de una parte sobre la otra. Bueno, cuando son dos pares es más difícil verlo, sobre todo, por ejemplo, el caso de becarios que están en la misma etapa, en el mismo periodo de formación, y se dan estas situaciones de violencia. Otra situación es cuando una de las partes consulta porque se está sintiendo agredida o violentada o discriminada de alguna manera, y la otra parte, el denunciado, también hace el mismo reclamo. Entonces hay como una contraposición de vos me estás acusando, pero yo también soy víctima. Y una especie de justificativo de por qué uno hace una cosa y el otro hace la otra, pero en definitiva, desde afuera, sin estar compenetrado de la situación, a veces uno no puede discriminar y, no sé, requiere una intervención de alguien muy especializado para poder saber dónde está el origen o quién
si es real, no es real, cómo son esos vínculos, y uno se siente un poco atrapado, porque las dos partes se sienten mal, pero o sea, ¿cómo se resuelve eso? No es fácil decir, usted está haciendo mal y usted tiene que aceptar o entender que lo que está haciendo daño, porque las dos partes reciben de alguna manera una violencia o una discriminación. Por otro lado, se da que en la institución hay un equipo de intervención, un equipo de atención del Observatorio de Violencia Laboral y de Género que tiene miembros, pero muchas veces ha pasado que esos miembros forman parte o tienen vínculo con las personas que son las denunciadas. Entonces, es muy difícil, incluso por el tema de confidencialidad o simplemente vencer la barrera, porque se sabe que esa persona, por fuera de la institución, es amiga o hace actividades con la persona que está en el Observatorio de Violencia Laboral y de Género. Entonces es como que uno siente, ahí no voy a ir a consultar o a preguntar o plantear mi problema, porque no me van a escuchar, porque la persona que está supuesta, o sea, la que yo interpreto que genera una situación de violencia es quien no está vinculada al otro. Y la última situación es cuando, lamentablemente acá también se da, es una particularidad muy regional, que a veces, por ejemplo, los becarios no conviven solamente, o no tienen que compartir lugares de trabajo solamente, sino también comparten la casa donde viven, porque hay gamelas y lugares por fuera del espacio laboral, pero que son de la institución, donde se cruzan o sea, viven juntos con otros, y las situaciones de violencia se dan en ese espacio. Entonces, se traslada, por supuesto, a su ámbito laboral, a cómo se sienten en su trabajo, pero la violencia se produce con miembros de la misma institución, pero por fuera. ¿Y eso cómo se maneja? Bueno, creo que lo que se podría englobar es unas preguntas repotentes, porque en realidad no tenemos una mirada punitivista, y el rol de victimario es un poco extremo a veces, y también es importante la perspectiva de quien se siente afectada, ¿no? Porque vos decís la situación de los dos becarios y cada uno tiene también algo para decir en contra de, digo, es complejo, pero me parece que ahí es fundamental habilitar la escucha, generar espacios de intercambio, que no se dé como algo, bueno, por fuera, que no tiene nada que ver con esto, como que sea algo como satelital, algo como un emergente superficial a la cuestión que es el encuentro que ustedes están investigando. Lo importante ahí es generar red, habilitar la escucha, promover un espacio de reflexión, pero sincero, individualmente, y esto que volvía sobre la mirada no punitivista, la propuesta de sensibilización, que es la propuesta incluso de esta capacitación. Acá nadie va a ir a perseguir a nadie, no es esa la idea, para nada, todo lo contrario, es cada uno tiene su propia historia, y nos estamos encontrando acá y no nos conocemos, pero cada uno sabe cuál es la historia que porta y en qué condiciones está cada uno en su espacio de trabajo, pero desde una charla sincera, de habilitar la escucha de qué es lo que le pasa a la otra persona, de generar posibilidades alternativas, no todo pasa por una denuncia, a veces también la convivencia no se elige en los casos de los grupos de trabajo, ¿no? No se elige con quién trabajar, básicamente. Entonces, Sí, y en este caso no se elige con quién vivir, porque las decisiones de cómo se arman los grupos en las casas compartidas tampoco pasan por las propias personas. Y tampoco hay posibilidades de mucho enroque, ¿no? De cambio, o de que se movilicen de acuerdo a más o menos afinidades. Y también se da la situación de que hay, no tanto, por eso, la discriminación pasa por distintos lugares, y hay bastantes situaciones de discriminación con personas, con extranjeros, con chilenos, por ejemplo, que están viviendo acá. Y que parece increíble que en este ámbito se pueda dar, pero sí, es real. Pero sí me parece importante que sea como parte del trabajo, o sea, que se encuentren más y que puedan aprender a convivir, porque de eso se trata. Y si no, justamente en esta red que puedan armar, es cambiar de lugares. Si conviven y no se llevan bien, y no hay manera,
bueno, ver alguna alternativa, buscarla, ¿sí? Porque no todo pasa por una denuncia, no funciona así. Digo, y hay una relación de poder que a veces se da entre dos personas y no sucede así estas personas con otras personas, digo, no es que por ahí una persona es violenta con todo el mundo, ¿no? Sino que se da en esa dinámica de situación que se vuelve una relación, no quiero poner una categoría que se suena mucho actualmente, pero se genera una tensión ahí relacional que por ahí no se da este juego hacia el interior del equipo con otras personas. Entonces eso es lo que hay que mirar y ver de qué forma intervenir, no individualmente, yo creo que no es tu responsabilidad tampoco, ¿no? Pero sí es una situación que está un poco extendida y otras personas que pueden funcionar como red, hacer un equipo realmente de contención, ¿no? Más allá de que ustedes están para investigar y están para trabajar ahí, somos personas, nos pasan cosas. Y esto es algo básico, pero ya de la convivencia humana. Hay situaciones que, bueno, es un momento en el que la bomba todavía no está activada, está muy bueno el llamado de atención, son emergentes que por ahí es de la violencia invisible, ¿no? Del iceberg de la violencia, es lo más bajo, nadie se da cuenta, es un micromachismo, es algo que por ahí circula y que, bueno, no es grave, ¿no? Y claro, no es grave porque no es un extremo de violencia, pero sí hay una violencia ahí medio encubierta. Entonces, está bueno el llamado de atención, poder hablarlo para anticipar y frenar, desactivar esa posibilidad de que se vuelva algo más complejo de trabajar después, ¿no? ¿Indiana? Sí, yo quería hacer un par de preguntas muy concretas, prácticas. Mi instituto es una unidad ejecutora que está acá en Cava. Entonces no tenemos ST, tenemos las OCAs, y hasta donde yo entiendo, ninguna OCA tiene lo que se llaman espacios de atención. Lo único que hay es este mail general, que no es un espacio físico ni nada que se le parezca, sino un mail. Entonces mi pregunta es, yo estuve mirando todas las resoluciones y todo eso respecto a los espacios de atención que ustedes pusieron. Entonces mi pregunta es, en el caso de un instituto que es una unidad ejecutora, en mi caso de doble dependencia, que está en Cava, que no tiene un espacio de atención en la OCA, ni en CONICET Central, ni en ningún lado, ¿debería crear uno del instituto? ¿O no? Esa es un poco la pregunta. Me parece complicado crearlo porque no necesariamente, por más que uno haya leído y qué sé yo, no somos gente capacitada como para atender estos casos, ni en lo legal, ni en lo psicológico, etcétera. Entonces, una parte de la pregunta es esa, ¿qué pasa con estos espacios de atención para la gente que estamos en Cava y que no dependemos de CST y qué tendríamos que hacer al respecto, si es que tenemos que hacer algo o nos manejamos solo con el mail? Y la otra pregunta es esta. En mi instituto, como supongo que muchos otros, además de haber gente que percibe un salario o un estipendio de beca de CONICET, también hay, por ejemplo, becarios PICT, que están en el lugar de trabajo, tienen una beca porque forman parte de un PICT, pero les paga el MinSit, no les paga el CONICET. Entonces la pregunta es si estos recursos que el CONICET pone a disposición de los miembros del CONICET también es un recurso, en el supuesto caso de que haya alguna cuestión que charlar o comentar o alguna asistencia o denuncia, lo que fuere, para gente que también trabaja en los institutos, pero que no es de CONICET. Porque a mí me queda muy oscuro qué debería hacer un becario PICT, si está en una situación así, si puede hacer su acercamiento, denuncia o lo que sea a estos lugares que el CONICET provee o no, o si hay un lugar en MinSit, o qué pasa con esos casos. Bien, Diana, en realidad yo entiendo, porque justamente no trabajo para el área de políticas de CONICET, en mi universidad, yo entiendo que debe ser la ubicación de un centro en función de la estructura y la cantidad de integrantes, pero no sé muy bien cómo funciona eso, entonces yo no sé cuál es el límite por el cual deciden o no armar un espacio de atención, pero sí. Más allá del mail, me parece importante que igual escribas, porque estas preguntas son necesarias para conversarlas con Azul o con Mateo, que estuvieron... Es que mandé un mail al mail ese y no me contestó nadie. Mandé hace una semana el mail. Consultando estas cuestiones prácticas respecto de qué se supone que debería hacer yo como directora de... Azul qué pasó, pero ese es el canal de comunicación general, no hay otro. Pero estas preguntas así específicas las haría directamente con Azul o con Mateo. Ellos son quienes... ¿Hay algún otro mail aparte de no a la violencia donde no me contestaron para hacer la pregunta?
los que facilitaron ellos. Ok. En la página de CONICET, de lo que es área de políticas, hay alguna que otra más específica, pero ellos son quienes trabajan en el área. Si no son ellos, alguien tendría que dar una respuesta sobre esto. Pero Bueno, sí, insisto otra vez en ese mail, a ver si dale, me... sí, no, si querés ponerme en copia. Yo no Ok, tengo problema. bueno, te Diana, agradezco mucho. habían dejado, tanto Mateo como Azul habían dejado sus mails personales también. Yo no sé si, creo que los había copiado en algún momento. Ahora Ah, me fijo, bueno, te los copio yo en el no, chat, cualquier cosa, por ahí. Vale, gracias. Yo creo que no A los ver si vi los, o no los a copié ver si o... los encuentro antes que nos vayamos. Pero se los Dale, pongo en el entonces, aula, ¿eh? En el aula, en lo que quedó abajo del eje 3, que es el sincrónico y los contactos generales, puedo incluir en todo caso los contactos de Azul. ok, entonces las personas responsables de este tipo de cosas serían Azul y Mateo, para saber yo a quién tengo que dirigirme. Ok, dale, te agradezco mucho. No, disculpa que no te pongo una respuesta ahora, pero... No, 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 está todo bien. Simplemente es que, digamos, yo quisiera que todo esto, además de ser el curso, aprobar el curso y cumplir y bla, 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 redunde en que en mi instituto, donde no hay de esto y yo no bajé ningún tipo de información al respecto a nadie, pueda bajarle una información concreta y decirle, bueno, en tales casos lo que corresponde es que ustedes se dirijan a tal lugar, a tal dirección, a tal horario, este es el mecanismo, este es el protocolo, bueno, algo así. Y si tengo que crear algo, también me gustaría saberlo. Entonces, nada, eso. Sí, súper pertinente la pregunta. Bueno, vamos cerrando. Igual si tienen dudas sobre el trabajo final, vieron que hay un foro. Evidentemente dudas no tienen porque hay un foro y hay pocas intervenciones ahí, así que está todo como súper resuelto el problema, el trabajo final, me encanta, las no dudas, pero igual no pasa nada. Si tienen alguna duda de acá al 16, escriben ahí y lo seguimos por ese medio. Yo iba a pedir más tiempo, pero me parezco mucho a mis alumnos. Ahí. Pero es breve. ¿Puede correr el parcial, profe? No requiere un conocimiento sobrevalorado, no, para nada, pero es suficiente el tiempo que tienen hasta el 16, yo creo que lo pueden resolver, pero miren, ya con el ánimo que le han puesto a toda la capacitación, ya está resuelto ese trabajo, así que solamente es escribirlo, y nada más, en serio, les va a llevar poco tiempo, no es un trabajo significativo en inversión de, bueno, tengo que salir a buscar algo, que no sé, no me acuerdo en qué clase está, lo pueden resolver. Es más reflexivo y de intervenciones. Todo esto es lo que estuvimos conversando. Les agradezco un montón por el tono y la predisposición en todos los encuentros, por estar hasta este momento, por aguantar más de una hora, por la participación en los foros, por el intercambio. La verdad que me llevo un alegrón de esta primera experiencia que a mí también me atraviesa de capacitación en CONICET, porque he dado otras capacitaciones, pero nunca para CONICET, así que les agradezco un montón por el clima de trabajo, ¿sí? Y el interés. Está con nosotros acá Patricia Sepúlveda, ella es la coordinadora académica de los contenidos de la capacitación, trabaja también en el programa de género y diversidad de la Universidad de Quilmes, yo trabajo con ella también en la universidad, así que Patricia, si querés decir unas palabras. No, casi que nada, porque ya lo han dicho todo. Yo simplemente les quería agradecer en nombre de todo el equipo, porque Belén es la cara visible, Eva, pero detrás de eso hay un montón de gente que se dedicó a elaborar los materiales, a revisarlos, a trabajar, a asistir. Y quería agradecerles a todos ustedes, sobre todo lo que apareció hoy, es esta aceptación a la que queríamos hacernos, a la invitación que les hacíamos de acercarse a la incomodidad, a la inquietud, de salir de la zona de confort. Porque esto que cuenta Vanessa, esas situaciones finitas, antes pasaban por, bueno, no se llevan bien. Hoy día tenemos otras herramientas como para interpretarlas, y solo las tenemos porque hay disposición de parte de ustedes de aceptar, de escuchar y de inquietarse en función de estos cuestionamientos que nosotros fuimos trayendo, y todos ustedes pudieron interpretar esta interpelación a incorporar las gafas violetas, a impugnar la estructura patriarcal, que es subordinante, que es desigual, que promueve mejores espacios para los varones y peores para las mujeres y las diversidades. Y en ese punto, y esta posición bien situada de ustedes, como usa Donna Haraway, ¿no? El conocimiento situado y el saber y la objetividad encarnada. O sea, cada uno de ustedes habla desde el lugar donde trabaja, desde la experiencia propia, y por eso es que Belén decía con mucha claridad que
hacer el trabajo final es, nada, reflejar su experiencia y lo que se llevan de esta capacitación. Así que nada, agradecerles la buena disposición porque no es en todos los casos la misma, no siempre la gente está dispuesta a quedarse, a escuchar y a aportar, y aún desde la inquietud y de la incomodidad plantearla con educación, con afecto, con respeto. Así que nada, agradecerles la humanidad, la bondad con que se han incorporado, y la curiosidad científica que uno esperaba, ¿no? De a esto con curiosidad para ver de qué me están hablando. Así que nada, muchas gracias a todas y a todos, y esperemos seguir en contacto. Bueno, nos seguimos Muchas en el gracias. foro igual. Si tienen dudas, no hay problema, escriban lo que quieran. Un abrazo grande. Ahí escribí algo en el foro del email que había comentado al principio. Bueno, dale. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias.